Bueno, el siguiente tema se llama integral definida, ¿sí? Y forma parte del programa de la unidad 1 que se llama Teorema Fundamental del Cálculo, ¿sí? Ya vimos lo que es la notación sumatoria, lo que es la suma de Riemann. Entonces vamos aquí, definición de integral definida. También vemos aquí el teorema de existencia, propiedades de la integral definida y la función primitiva. Todo eso lo vemos el día de hoy. Anteriormente habíamos hablado de la suma de Riemann y decíamos que, por ejemplo, esta figura que tengo aquí, ¿sí? Para calcular el área de esa curva, lo hacíamos por medio de rectángulos, es decir, un método de aproximación, ¿sí? En donde al sumar cada área de ese rectángulo, ¿sí? Lográbamos encontrar el área total. ¿Sí? Y cuando ese número de rectángulos tendía a n, un número muy grande, tendía a infinito, ¿sí? Entonces se aproximaba al área exacta. Sin embargo, si utilizaba rectángulos, un número chico, ¿sí? De rectángulos 5, 10, 15, 20, ¿sí? Se podía ver que había una diferencia entre el valor real y entre el valor que arrojaba el área de esos rectángulos, ¿sí? Pero era por el número de rectángulos. Bueno, en este caso vamos a hablar de integral definida. Y antes de ello voy a identificar los elementos que conforman una integral definida. Está el signo de integrando, que es una S alargada. Déjenme activar. Bueno, para que lo vayan viendo cuando señale, ¿sí? Entonces les decía, el símbolo de la integración, ¿sí? Tengo A y B, ¿sí? Que se llaman límite. En este caso, el A, el que está en esta parte, se llama el límite inferior, ¿sí? Y el que está acá, como ves, se llama límite superior de integración. Después de ahí hay una función, ¿sí? Que es f de x, que es el integrando, ¿sí? Y está el diferencial, que es con el que la variable con respecto a la que se va a integrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una integral definida? Significa, como la gráfica que se ve aquí o la imagen, que tengo una curva limitada por dos intervalos que están, en este caso, en el eje de las x, ¿sí? En este caso. Entonces, x, el límite que está más a la izquierda se llama A y el otro se llama B. Entonces, mi curva, ¿sí? Tiene que quedar, o más bien mi área, tiene que quedar limitada entre esos límites. De lo contrario, pues no podría calcular el área, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice este teorema, que más adelante vamos a ver, es el teorema fundamental del cálculo, donde dice que una integral definida que va de A a B, ¿sí? De una función f de x con respecto a x va a ser igual a mi antiderivada, ¿sí? Evaluada en el límite superior, ¿sí? Menos esa antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿sí? Y eso me va a dar como resultado un área o un número, ¿sí? Un valor. Entonces, esto que acabo de mencionar, ¿sí? Dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado que va de A a B, continuo significa que no tiene cortes, que sigue, ¿sí? Dice que se va a aplicar entonces este teorema fundamental del cálculo, TFC, que es el que acabo de mencionar, en donde esta f mayúscula, ¿sí? Es cualquier primitiva de f en el intervalo de A a B. También se le conoce a esto como a la regla de Barrow, y esto me va a dar como resultado un número que va a ser el área bajo la curva en sus límites. ¿De dónde nació la notación para antiderivadas o primitivas? ¿Sí? Dice que cuando se resuelve una ecuación diferencial está de esta forma, la derivada de y con respecto a x, igual a f de x. Entonces, si ustedes se fijan, el de x está dividiendo
va a pasar al otro extremo multiplicando y de ahí me queda el diferencial, el de x, ¿sí? Y ya me queda nada más dy igual a la función f de x de x. De aquí ya nada más le pongo el signo de la s alargada y ya sería la integral. Tengo tres propiedades de la integral definida, así como vimos propiedades de la sumatoria, ¿sí? Son las mismas que se aplican aquí. Puedo ver que la primera regla dice que tengo una integral definida de a b, ¿sí? De dos funciones con respecto a x, la función f y la función g. Dice que la puedo separar. ¿Sí? Puedo separar en integrales, cada quien son los mismos límites, ¿sí? F de x más la integral de g de x. Entonces separo estos términos o estas funciones. El segundo dice que si tengo una integral por una constante, por una función, es válido que la constante, la constante c, la saque fuera de la integral. Entonces c es cualquier constante. ¿Sí? Y ya al final nada más multiplica el resultado. Después de ahí, la tercera regla es igual que la primera, excepto porque en vez de ser más, ahora es menos. Aplica el mismo principio, ¿sí? Se separa, se pone el signo menos, se pone la otra integral de la otra función. Después de ahí, ¿sí? Tengo reglas básicas de integración. En la siguiente imagen se muestran al menos 20 reglas básicas de integración. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar con las primeras, ¿sí? Y la primera que marca aquí es la de la constante, ¿sí? Dice que la integral de k de x va a ser igual a la constante k por x. ¿Qué quiere decir? Bueno, si aquí tengo de x, ¿sí? Únicamente voy a poner la variable con respecto a la que estoy integrando, que en este caso sería k por la variable que sería x, más le voy a agregar la c. Otra de las reglas, de las más importantes, es, después de la constante, es la de la potencia, ¿sí? Todos sabemos una función potencia, ¿sí? Es una variable elevada a un número, ¿sí? Pero aquí dice que ese número n tiene que ser distinto de -1, ¿sí? Y su antiderivada será la variable elevada a la n más 1 sobre n más 1. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tengo entonces el primer ejemplo, ¿sí? Dice que la integral definida que va de 0 a 1 de 4 más 3x al cuadrado, todo ello con respecto a x. Aquí puedo ver que tengo dos términos, ¿sí? O dos funciones. Entonces voy a aplicar las propiedades en donde voy a separar los términos. Aquí voy a aplicar las propiedades, la 1 y la 2. La 1 para separar términos, la 2 para sacar las constantes fuera de la integral. Entonces voy a separar entonces la integral que va de 0 a 1 de 4 por dx, más la otra integral que va también igual de 0 a 1 de 3x al cuadrado por dx. Aquí está. Si aplico ahora la propiedad, la de sacar fuera las constantes, esta 4 también lo puedo sacar acá, es válido, o lo puedo dejar aquí. Este 3 lo puedo sacar fuera de la integral y únicamente se queda la función. ¿Sí? Bueno, ese paso ya está. Ahí se aplican las propiedades 1 y 2. ¿Sí? Después de aquí voy a analizar, una vez que ya separé, qué tipo de función es cada una de ellas y qué regla puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, este 4 pues es una constante. Entonces, puedo verificar que voy a utilizar la regla 1, que sería la constante de x, y dice que va a ser la constante que tenga aquí por x, más c. Y x al cuadrado, puedo ver que es una función elevada a una potencia, y esa potencia n, que es 2, es distinto de -1, por lo tanto, puedo aplicar esta regla. Cx a la n de x es igual a lo que tenga como constante por la variable elevada a la n más 1 sobre n más 1.
Esta segunda regla es una de las más importantes. Se le llama la regla de la potencia para integrales, ¿sí? Al igual que las derivadas, ¿sí? Esta es para integrales. Y note la diferencia, ¿sí? Es n más 1 sobre el denominador va a ser lo que tengo acá a lo que está elevado esta variable, que sería n más 1. Es lo mismo. Si aquí me va a dar como resultado un 5, aquí también me va a dar un 5. Bueno, ya identifiqué las fórmulas que voy a utilizar, pues ahora voy a utilizarlas para resolver la integral y obtener la antiderivada. Es decir, voy a obtener una función f mayúscula que se le va a llamar antiderivada, ¿sí? Entonces, para la primera, que es 4 de x más 3x al cuadrado, bueno, entonces este 4, aplico esta regla y voy a ver que voy a poner el 4 por x. Entonces, aquí me quedo, esta es mi antiderivada. La siguiente sería más este 3 que está acá afuera multiplicando, ¿sí? Este 3 por x a la 2, ¿sí? Más 1, porque aquí tiene un 2, más 1 me daría x a la 3 sobre 3, ¿sí? Entonces, ahora aquí voy a poner los límites. Ya se eliminó el símbolo de la integral, ya no lo lleva porque ya calculé la antiderivada, ¿sí? Que va de 0 a 1. Aquí, ¿sí? Entonces, como ya me quedó la antiderivada y esa tenía límites, lo que sigue es aplicar el teorema fundamental del cálculo, que dice que una integral definida comprendida entre los límites de a a b de una función f de x va a ser igual a la antiderivada, que sería f, esto, evaluada primero en el límite superior, menos, ¿sí? Esta misma antiderivada, pero evaluada en el límite inferior. ¿Dónde voy a poner a? En los valores donde tenga la variable, ¿sí? La variable con respecto a la que integré, en este caso fue x, ¿sí? Entonces, aquí simplifico 4x más este 3 entre 3, pues es 1, entonces se me hace x al cubo, que va de 0 a 1. Pues aplicando ya este teorema fundamental del cálculo, que siempre lo deben de poner para integrales definidas, ¿sí? Entonces me queda que 4, ¿sí? Por b, que sería 1, 4 por 1, más, dice x al cubo, ¿sí? Entonces x sería sustituido por 1. Recordemos que son dos términos aquí, tengo que evaluar los dos en el límite superior, 1 al cubo. Luego sigue menos, ¿sí? Pongo menos, abro corchetes y dice que esto mismo que tengo acá, 4x más x al cubo, pero ahora lo voy a evaluar en 0, ¿sí? Entonces 4 por 0 más, ¿sí? 0 elevado al cubo. Entonces, esto se me haría 0. ¿Sí? Únicamente voy a considerar, en este caso, 4 por 1, 4. Más 1 al cubo me quedaría 1. 4 más 1 me quedaría 5. Esto sería el área, ¿sí? De esa función, ¿sí? O de esto que tengo aquí, ¿sí? Y se diría 5 unidades cuadradas. ¿Sí? Aquí le pondría 5 unidades cuadradas, porque las unidades no sé si sean centímetros, metros, etc. Si lo quiero calcular en GeoGebra, voy a escribir en la entrada así, f de x igual a 4 más 3x elevado al cuadrado, le voy a dar Enter, ¿sí? Y me va a graficar esta curva, ¿sí? Que es una parábola que inicia en 4. ¿Sí? 4 más 3 veces x al cuadrado. Y si quiero calcular el valor de su área, le voy a escribir en la entrada integral de la función f de x, que va de 0 a 1. Es decir, quiero saber cuánto de área hay de 0 a 1, bueno, y me va a dar el resultado de 5, el cual coincide con el que acabo de obtener. Entonces, ¿qué es área bajo la curva? Es una integral definida. ¿Sí? Se ocupa el teorema fundamental del cálculo, que es este, ¿sí? Siempre y cuando la función sea una función continua. Voy a decir que es continua cuando ¿sí? Cuando esa función no se corta, sino que va a estar comprendida de A a B.
¿sí? Entonces aquí ya está el teorema fundamental, ya no lo voy a volver a mencionar. Nada más voy a decir que este resultado o esta antiderivada f es cualquier primitiva de f en el intervalo a b. Se dice primitiva porque es una función, ¿sí? Es una función. Ya cuando se evalúa, ya me da como resultado un valor. Pero mientras esta función, ¿sí? Así como la tenía anteriormente en el ejemplo, aquí me quedaba 4x más x al cubo, ¿sí? Entonces, esto es una función primitiva, me queda como una función. Y se dice que es primitiva porque es toda una familia de soluciones en la que todavía no sé el valor. Al evaluar es cuando ya se tiene un valor. Bueno, ahí tengo el ejemplo 2. Y si se fijan, ese ejemplo 2 es el mismo que calculábamos para la suma de Riemann. ¿Sí? Esa función es 2x al cubo más 4/5 de x en el intervalo que iba de 1 a 5. Ya tenía el resultado que yo les había dado, que era 1608 sobre 5, aproximadamente 321.6 unidades cuadradas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegué a ese resultado? Bueno, lo hice utilizando reglas de integrales. El primer paso, bueno, voy a transformar esta función, la voy a pasar a una integral. Entonces, el intervalo de 1 a 5, ¿sí? El primero va en esta parte aquí, que es el límite inferior, a 5. ¿De qué función? 2x al cubo más 4/5 de x con respecto a x. Bueno, pues ahora voy a separar en integrales y puedo ver que tengo 2. La integral que va de 1 a 5 de 2x al cubo por dx, más, ¿sí?, la integral que va de 1 a 5, pero de 4/5 de x de x. De aquí puedo separar y aplicar la otra propiedad, ¿sí?, de sacar fuera estos valores constantes. Entonces, este 2 se sale fuera de la integral y únicamente me queda x al cubo, más este 4/5 lo saco fuera de la integral y me queda nada más x de x. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya apliqué las propiedades? ¿Sí? Pues voy a identificar qué tipos de funciones son estas, ¿sí?, para buscar la regla de integral que corresponde. Aquí puedo ver, este x está elevado a la 3, esta x está elevado a la 1. ¿Sí? No aparece, sin embargo ya sé que es elevado a la 1. Por lo tanto, es la regla de la potencia, que sería la regla número 2. Voy y busco en mi formulario y encuentro, ¿sí?, que x a la n de x, voy a obtener f, que es mi antiderivada, dice que va a ser x elevada a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a aplicar para x al cubo que para x a la 1. ¿Sí? Recordemos que esta fórmula se va a aplicar siempre y cuando el exponente sea distinto de menos 1. ¿Sí? Entonces, 1 es distinto de menos 1, puedo aplicar esa regla. Por lo tanto, para el primer término, ¿sí?, aquí está, sería 2. ¿Sí? Ahora, x a la 3, aplicando esta regla, sería x a la 3 más 1 sería 4. Y dijimos que el mismo exponente que tenga aquí, ¿sí?, es lo mismo que va a estar en el denominador, porque dice n más 1. Entonces, si tenía 3 más 1 es 4. De la integral que va de 1 a 5, ¿sí?, todavía no he evaluado, ¿sí?, únicamente despejé el símbolo de la integral. Más este 4/5, ¿sí?, si aplico esta regla, sería x a la 1, 1 más 1 sería 2. Como aquí me dio un 2, abajo tiene que estar también el 2. Aquí está la regla. Esto es igual a decir 2 por x a la 4 sobre 4, es igual a decir 2x a la 4 sobre 4. Sin embargo, ¿sí?, puedo ver que tiene mitad. El 2 tiene mitad, ¿sí?, es 1, ¿sí?, el 4 es 2. Entonces, en este me quedaría 1/2 de x a la cuarta, más, ahora aquí tengo 4/5 por x al cuadrado sobre 2, voy a multiplicar 4 por x al cuadrado, me queda 4x al cuadrado sobre 5 por 2, 10. Como los dos tienen el mismo límite, ¿sí?, los puedo agrupar entre corchetes y ya le digo que va de 1 a 5. ¿Sí?
Esto que está aquí de color rojo es ya mi antiderivada f mayúscula porque ya apliqué la regla de integral, ¿sí? Y esta antiderivada es una primitiva porque es una función, ¿sí? Es una función, ¿sí? En donde va a haber infinidad de soluciones, pero al ya acotarse de 1 a 5, ya voy a poder delimitar, ¿sí? Y voy a decir nada más de aquí a aquí va a tener esto de área. Entonces, en el siguiente paso, hay que evaluar la antiderivada f aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuánto me había quedado? Aquí está. Voy a recordar siempre el teorema fundamental del cálculo, que dice que si es una integral definida entre a y b de una función f de x con respecto a x, eso va a ser igual a la antiderivada evaluada en el límite superior, menos esto mismo, mi antiderivada evaluada, pero en el límite inferior. Aplicando eso, sería un medio, ¿sí? Entonces, B ya, ¿dónde lo voy a sustituir? En donde aparezca la X, ¿sí? O donde aparezca la variable con respecto a la que se integró. Entonces, donde aparezca la X, porque puedo tener otras variables, ¿sí? Entonces, el primer término, ¿sí? Aquí voy a sustituir en las X en 5. Aquí está un medio de 5 elevado a la 4 más 4. Esta X va a sustituirse por la 5. 5 elevado al cuadrado sobre 10. Hasta aquí ya apliqué la F evaluado en B. Me falta menos, voy a poner entre corchetes porque este signo va a multiplicar a todo, ¿sí? La antiderivada igual F, un medio, pero evaluado en el límite inferior, que en este caso sería 1. Un medio, esta X voy a sustituir por 1 elevado a la cuarta, más, ¿sí? 4 por X, que sería 1 elevado al cuadrado sobre 10. ¿Sí? Esto va a ser igual, si multiplico 5 por 5 por 5 por 5, me va a dar 625. ¿Sí? Entonces, este 5 a la cuarta es 625, más este 5 elevado al cuadrado sería 25 por 4, sería 100 sobre 10. Menos, ¿sí? 1 a la cuarta es 1, por un medio me quedaría este un medio. Más este 1 elevado a la cuarta me quedaría 1 por 4, 4 sobre 10. ¿Sí? Si multiplico 625 por un medio, me quedaría 625 medios, más 100 entre 10, me queda 10. Menos por más un medio, me queda menos un medio. Este más por este menos es un menos, ¿sí? Y sería, si simplifico, le saco mitad a 4 y a 10, me quedaría 2/5. ¿Sí? Bueno, de aquí salió el 1608 sobre 5. ¿Sí? Esto es igual a 321.6 unidades cuadradas aproximadamente. ¿Cómo llegué a este resultado de 1608 sobre 5? Bueno, fíjense bien lo que hago en esta parte de aquí. 625 medios más, voy a transformar a todos a fracción. Entonces, este 10 es entero. Para que sea fracción, únicamente le pongo el denominador 1 y se mantiene la igualdad. 10 entre 1 es este 10. Sin embargo, aquí ya está en fracción. Menos un medio, menos 2/5. Bueno, esta regla quizás ya la conocen. Voy a buscar un común denominador, pero hay una regla que puedo multiplicar este 2 por 1 por 2, sería 4 por 5, sería 20. Sería este 20 que tengo aquí. Después de ahí pondría el primer numerador, que sería este 625, y lo multiplicaría por todos los denominadores, excepto el del. El del no, sería por 1, por 2 y por 5. Aquí está. 1, 2 y 5. Después pondría el siguiente signo, que es un más, y pondría el siguiente numerador, que sería el 10, y multiplicaría por 2,
por 2 por 5. Aquí está. El 1 no, porque ese es del. El siguiente signo sería menos, ¿sí? El siguiente numerador sería un 1 y multiplicaría por 2, por 1 y por 5, excepto este 2. ¿Sí? Entonces sería 2 por 1 por 5. El siguiente signo sería menos y multiplicaría por un 2, ¿sí? Que sería este primer denominador, y ahora este va a multiplicar a todos los denominadores excepto el del no, ¿sí? Multiplicaría por 2, por 1, por 2, así como está aquí. Si ustedes multiplican 625 por 1, por 2 y por 5, les va a dar 6,250. Más 10 por 2, por 2, por 5, les va a dar 200. Menos 1 por 2, por 1, por 5, les va a dar menos 10. Menos 2 por 2, por 1, por 2, les va a dar menos 8. Sobre este mismo denominador que es 20. Arrastro el 20, ¿sí? Y ahora hago la operación 6,250 más 200 menos 10 menos 8, me va a dar 6,432 sobre 20. ¿Sí? Ahora, este es equivalente a 1,608 sobre 5. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer aquí para que se haga igual? Bueno, voy a simplificar y le voy a sacar, puedo ver que los dos son divisibles entre 4. Si yo divido 6,432 entre 4, me va a dar 1,608. Si divido 20 entre 4, me va a dar 5, el cual coincide con este resultado. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda?